Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Pedimos al Señor que nos dé esa alegría. El domingo de Gaudete se dice, justamente el domingo de la alegría, porque ya está muy cerca la venida, la llegada, la encarnación de Dios en medio de nosotros. Dios que se hace carne, Dios que entra en nuestra historia. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. En piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Grita de alegría, hija de Sión. Aclama, Israel.
Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y has expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamemos al Señor con alegría. Aclamemos al Señor con alegría. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Aclamemos al Señor con alegría. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen que sublime es su nombre. Aclamemos al Señor con alegría. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aclamemos al Señor con alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Hermanos, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense, que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, no se angustien por nada, y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, y tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer entonces? Juan les respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió: no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo.
Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, Juan tomó la palabra y les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo, ya estamos aquí en el tercer domingo del tiempo de Adviento. Habíamos dicho que tanto la segunda semana como la tercera semana siempre nos van anunciando desde la figura de Juan el Bautista. Y aquí en este Evangelio que nos presenta Lucas en el capítulo 3, como comienza el Evangelio, es muy interesante. Porque primero hablamos de un contexto histórico. Peaje y Sejina lleva eso que nosotros vivimos. Peñandeña y Mejavejina, Upepe, Upeñandeyara, de una o de otra manera. Recordemos, a mí me gusta siempre recordar lo de Santo Tomás de Aquino, porque él habla de una acción de Dios, pero siempre por causas segundas. ¿Sabe causa segunda que dice ñande en Manajina, ñande yara o yeheshalka ñandebe pe ñande angiru, a través del amigo. Pe ñande angiru ayepa oñe ñandebe pe ñande angiru getamba es ñandebe pe iponamía. Te la pe ñande rogapupe se seru se yo que quien sea el que está a tu lado. Eso quiere decir, queridos hermanos, hoy la presencia de Juan el Bautista. Además, nos está queriendo decir otra cosa, según Lucas, aquí como se está presentando a una comunidad judeo-cristiana, le está diciendo, fíjense que todo el Antiguo Testamento, la Torá, no es que el Señor viene a pisotear y a dejar de lado, no, al contrario, necesitamos entender bien las promesas, todo el Antiguo Testamento, ya lean, ya cuándo, va para las yañandejan, va para peñan de yara, hoy cuame eva y cueñan debe, umaitewi majaco anga, oye ya pojaco anga, hoy cojina. ¿En dónde? En la vida de Jesús. O mejor dicho, en la vida de nuestra comunidad, queridos hermanos. Porque aquí estamos con Lucas, el último evangelista, 80-85, antes de San Juan. San Juan sería en el año 90. Entonces, queridos hermanos, aquí nos está presentando demasiado bien cómo Dios dice, dirigió su palabra a Juan Bautista, quiere decir que es Dios el que está hablando. Entonces nosotros somos como esas causas segundas. Ñanderejeru pideñan de yara, oicuame eñan debe oberuñan debe peiponamía, su palabra, su angelos, su buena noticia. Y entonces él comienza, dice, a recorrer toda la región del río Jordán. Otro elemento importante, el recorrer, el caminar, el salir, el ir al encuentro. Yo pienso que nuestro Papa Francisco verdaderamente cuando pensó en esto, ciertamente que es latinoamericano, ciertamente que él estuvo también caminando por esas villas, miserias, y a muchos paraguayos también de los nuestros se encontró por esos lugares. Hay cuaina o mi lugar, porque yo estuve también viviendo 4 años por esos lugares, ¿verdad? Todo lo que es San Justo, todo lo que es Castillo, todo lo que es Manzanares, toda la parte de Morón, pero corre Paco, ya lleva la ruta 3 allá al fondo. Bueno, en fin, estamos en la Paraguayo, pero se mando antes, lleva con la bicicleta o caminando por esos lugares, visitando a las personas, a las familias. Y aquí, un Juan el Bautista, ¿qué es lo que está haciendo, queridos amigos? Anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero es recorrer, salir, iglesia en salida, de Papa Juan. Iglesia en salida y necesitamos. No seamos una iglesia anquilosada, no seamos una iglesia que vive bajo el aire acondicionado. Las misas en las plazas, las misas en las calles, el encuentro con las personas. Una de las cosas que me llamó la atención también estando por Medellín, por Colombia, ¿verdad? En los centros comerciales, es decir, en los shopping, como decimos nosotros, a esa 4, 5, 6 sacerdotes que se ponían en puestos claves, ¿verdad? Y entonces la gente pasaba y le veía al país ahí sentado, o confesada,
un rinconcito hermoso, lindo, ahí donde podría entonces entrar en sintonía. Es decir, llama la atención. Entonces uno justamente se deja tocar por la gracia de Dios, porque recuerden que esa es la gracia que el Señor derrama en algún momento en nuestro corazón. Hay algunas personas que justamente se acercan y dicen, Padre, en ese momento es como que me tocó, ¿verdad?, la fuerza del Espíritu y tengo que aprovechar esta gracia que el Señor me está dando, no puedo dejarlo pasar, no puedo perderlo. Y entonces me acerco, vengo, ayúdame mombe, ayeva peñan de yararen ondepe, hago angamoñe pero sepete coecajú. Bueno, Juan el Bautista lo que está haciendo es eso, está recorriendo, está anunciando y va pasando por los lugares. Pero lo más importante es que ante este llamado a la conversión, la gente que se pregunta, ¿qué debemos hacer entonces? Te imagina, ¿verdad? Estamos en este tercer domingo, el tercer domingo que le llamamos justamente el domingo, el gaudete, el gozo de la espera. Ya hay tereína porque ñande yaran tema, es decir, aquí viene el gozo de nuestra conversión porque sabemos que hacemos un camino donde Dios se nos presenta, donde Dios viene caminando y nos está buscando. Y entonces preguntamos, ¿qué debemos hacer entonces? La respuesta, el que tenga 2 túnicas, dé una, el que no tiene, al que no tiene, el que tenga que comer, hágalo otro tanto. Entonces te llama a la generosidad. La primera conversión es la generosidad de corazón, desprenderse de uno mismo y abrirse hacia los otros. Después vienen aquí los super pecadores, entre comillas, ya así como el Evangelio lo dice. Los publicanos, es decir, que os azapaiteis y toda clase de pecadores van pasando, ahora pasan los publicanos. Vienen y también se hacen bautizar y preguntan, ¿qué debemos hacer nosotros? Y él le responde, no exijan más de lo estipulado. Estos son justamente aquellos que coimeaban, queridos hermanos. O sea, la coima no me pone ellos, no exijan más de lo estipulado. Porque ellos se enriquecían. Entonces, en vez de pagar 100 o pagar 150.000, 50 y se van a ver otro, entonces para la corona o para quien sea, o para el impuesto, si es que llegue, etcétera, etcétera, para los romanos. Y bueno, pero le dicen, no coimeen, no exijan más de lo estipulado, no le empobrezcas a tu hermano, no vayas en contra de lo que está estipulado. Si nosotros tenemos leyes, las leyes tendrían que ser leyes justas, queridos hermanos, donde todos nos beneficiamos. Pero algunas veces nosotros, y sobre todo aquí los publicanos, son los que más se beneficiaban porque le estaban coimeando, estaban trampeando. Bueno, el otro tiene que pagar porque doña coimea lleva. Y también nosotros que estamos pagando estamos siendo injustos, porque así vamos haciendo que el mal se vaya entonces generando más y más y más. Y al final todo el mundo tenemos que coimear, al final todo el mundo tenemos que pagar entonces a la corona y todo el mundo añandeamos y entonces empobrecemos. Allá es añande pe hipo y vejavente o sola piola lo mitad. Pe hipo y vejave. Entonces el que sufre, ahí donde se suelta y la pobreza, entonces después nos damos cuenta y nos preguntamos, wow, ¿por qué hay niños en la calle? ¿Por qué hay campesinos que invaden la tierra y que esto? Yo no sé cómo es que no nos damos cuenta que la pobreza la estamos produciendo nosotros. Porque después es muy fácil decir, no va a poseer hoy, no ya posee hoy. Y claro que después, si les falta educación, no se les acompañó, no se les ayudó, se quedaban esas cosas. Y también mirando después el ejemplo de lo que nosotros hacemos, solamente que ladrones con manos y con guantes muy finos. Estamos haciendo lo que ellos después no pueden hacer con guantes finos y lo hacen con un cuchillo, lo hacen con un arma, pero es lo mismo y hasta lo nuestro es peor tal vez. Entonces, queridos hermanos, mucha atención, ¿verdad? Ya pointe ya enteñande, ¿verdad? Eso es lo peor que podemos hacer, ¿verdad? Y yo eso los puedo decir y lo digo de corazón, queridos hermanos, porque me doy cuenta que el hombre, el joven, de por sí es una persona buena, que en la medida en que nos damos las posibilidades podemos salir adelante. Cuando nosotros al hombre le cortamos las posibilidades, Hobbes, un gran filósofo, decía justamente, el hombre es lobo para el otro hombre. ¿Por qué? Y porque justamente le cortamos toda posibilidad. Y entonces el hombre entonces saca su animalidad, ¿verdad?
Queridos hermanos, somos nosotros los responsables. Y ese es el famoso pecado social que habla la iglesia. Y entonces eso tenemos que volver a pensarlo y tenemos que entender. Por eso le preguntan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? No exijan más de lo estipulado. Pongan verdaderamente, hagan cumplir la ley, vivan de acuerdo a la ley, la educación, la salud, la justicia, el derecho, el bien, la economía. Pilla, la pilla. Porque no creo que los que se sientan ahí a poner las leyes hagan leyes realmente injustas. Yo pienso, no soy entonces abogado o lo que sea, que estoy muy metido con las leyes, pero en mi familia tengo ahí algunos andúa y para los estudiar y muchas veces hubo yo por andúa y lleva. O el derecho canónico, eso nosotros estudiamos, que es lo mismo también, ¿verdad? En cuanto a las leyes. Entonces, queridos hermanos, aquí cuando están preguntando qué debemos hacer, nos dicen, no exijan más de lo estipulado. Después le preguntan los soldados también, es decir, todos van pasando, toda la sociedad se tiene que preguntar ante esta venida del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Juan les dice, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias, conténtense con su sueldo y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor. La venida de Cristo en medio de nosotros, la venida de Dios que se encarna en la persona de Jesús, sea para nosotros este momento de cambio. Aunque sea pechamina ya cambia a mí para este año 2022, que estamos comenzando ya, ¿verdad?, con este año litúrgico. Y el Señor nos muestra, ¿verdad?, en esta liturgia y nos hace gritar una vez más, ven Señor Jesús, ven en medio de nosotros. Y Él nos va a hacer caso, Añanderenduta, y va a venir y se va a encarnar, va a nacer el 25 de diciembre con la Navidad. Va a estar con nosotros para caminar, pero justamente para vivir esto. En este tiempo de Adviento nosotros nos vamos preparando. Y por eso es el tercer domingo de alegría, el Gaudete, porque estamos contentos y porque creemos también en nuestra capacidad de escucha y en nuestra capacidad de cambio. Ñandeko ñande valejina, pero ñajenduana. Ñandeko ñande buenojina, pero ñajenduana peñande yara o yerurea ñande lleva. Jaupebe mantica tuta ya puai peñandere cobewi, te cobe puaju, hatenta puaju. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Padre, acrecienta nuestro gozo. Padre, acrecienta nuestro gozo. Por el Papa, para que la luz del Santo Espíritu lo ilumine a cada instante, dándole siempre sabiduría y protección ante todo mal, oremos. Padre, acrecienta nuestro gozo. Por la Iglesia y sus pastores, para que el alegre mensaje del Señor que ellos anuncian sea acogido con gozo y esperanza por todos aquellos que lo reciben, oremos. Padre, acrecienta nuestro gozo. Por todos los enfermos, en especial por los que sufren aún los estragos del COVID-19 en el Paraguay y en el mundo, para que reciban la curación en cuerpo y alma y pronto se recuperen y vuelvan a sus actividades renovados, oremos. Padre, acrecienta nuestro gozo. Por quienes sufren y viven en la tristeza, para que la cercanía de Dios, que da el verdadero sentido a cada cosa, les ayude a superar las dificultades y el dolor, oremos. Padre, acrecienta nuestro gozo. Por nosotros, aquí reunidos, para que llevemos a todos la alegría y la esperanza, compartiendo nuestra vida y nuestros bienes con los demás, oremos. Padre, acrecienta nuestro gozo. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todo el clero, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón, por esa paz que me llena de alegría mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Imploramos la presencia de nuestra Madrecita que camina a nuestro lado y que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos.
Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Las mujeres, atemorizadas pero llenos de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel
la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero en tu seno quien es vida misma se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. En medio del arrullo que acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó, tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó.
nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas, o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices, y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo, juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor.